este día, gracias por la oportunidad de estar aquí ante ti. Pido, Padre, que bendigas este tiempo para tu gloria y para que bendigas este día, el día del Señor, que nos quites de toda distracción, y que nos guardes de toda tentación de ser distraído, de quitarte la gloria en tu día, Padre, que podrías protegernos del maligno, para que ni estamos tentados a pecar contra ti o distraer nuestra mirada de tu gloria en este día. Y pido, Padre, que este tiempo sea un tiempo para la edificación de los santos, de tu iglesia, y que, Padre, tú llevas toda la gloria en este día. Esto pido en tu nombre santo. Amén. Bueno, me gustaría empezar con leer un salmo. Hoy día Jackson nos ha pedido leer el salmo. Y voy a pedir entonces, Jackson, que nos indiques nomás cuál salmo te gustaría leer para que te podamos acompañar y leerlo, por favor. Gracias, pastor. El Salmo 24, por favor. El Salmo 24, vamos a leer. ¿Me escuchan? Sí. Ya, ok. Chévere, vamos a leer. Dice, Salmo de David. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan, porque él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Él, de manos limpias y corazón puro, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaño. Ese recibirá bendición del Señor y justicia de Dios, de su salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro como Jacob. Selah. Alzad puertas, vuestras cabezas, alzaos vosotras, puertas eternas, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor fuerte y poderoso, el Señor poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, alzad las puertas eternas para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es este Rey de la Gloria? El Señor de los ejércitos. Él es el Rey de la Gloria. Selah. Amén. Gracias, Jackson. También vamos a cantar. Me gustaría empezar nuestro tiempo de cantar con la canción que ha escogido John esta semana, la canción 42. Me escogiste a mí. John, porque creo que estaba y se fue. Creo que está como Josías, si no me equivoco. Ok. Ha cambiado el nombre. ¿Estás ahí, John, bajo Josías? Sí, acá está el pastor. Ok. ¿Nos puedes compartir por qué has escogido esta canción? Sí, pastor, buenos días con todos. Escogí la canción, me escogiste a mí porque eh, la primera vez que lo escuché fue el anterior domingo y verdaderamente ha tocado mi corazón. Me he sentido identificado personalmente porque Dios nos conoce así como somos, sin aparentar o queriendo aparentar algo, pero Dios sabe realmente qué es lo que somos y realmente me hizo recordar también un pasaje muy oscuro en mi vida, una etapa muy dura en mi vida que había pasado, muy difícil. Y, y Dios en medio de toda esa tribulación, en todo ese valle oscuro, me fortaleció y me hizo entender que realmente Dios me ama, ¿no? Así como a todos. Y por eso escogí esa canción. Personalmente me sentí muy tocado con esa canción. Gracias. Ok, gracias, John. Entonces vamos a compartir en la pantalla la canción número 42. Me escogiste a mí. Si prefieren acompañar con cancionero, si no, no hay problema. Vamos a compartir acá.
Solo fíjense en sus pantallas. Sabes cada detalle de mí, qué pienso yo, qué pienso yo. Mi nombre tienes en tu mano, la que las estrellas hizo, que las estrellas hizo. Y aunque eres infinito, todopoderoso, me amaste a mí. Sentado de toda creación y sobre los cielos, me amaste a mí. Tú me escuchaste en mi clamor, me escogiste a mí, me escogiste a mí. Estaba perdido, tú me buscaste, me escogiste a mí, me escogiste a mí. Tu amor vale más que la vida, de gracia está, de gracia está. Mi Padre me recibiste a mí, me llamaste a volver, me llamaste a volver. Eres infinito, todopoderoso, me amaste a mí. Sentado de toda creación y sobre los cielos, me amaste a mí. Tú me escuchaste en mi clamor, me escogiste a mí, me escogiste a mí. Estaba perdido, tú me buscaste, me escogiste a mí, me escogiste a mí. Me ves a mí, me escuchas a mí, me conoces yo, a ti no te alcanzo. Me ves a mí, me escuchas a mí, me conoces yo, a ti no te alcanzo. Me ves a mí, me escuchas a mí, me conoces Dios, a ti no te
Gracias, John. Muchas gracias por la lección. También la hermana Elia hoy ha escogido la canción 49, sublime, no puedo hablar, sublime, gracias. Hermana, ¿por qué has escogido esta canción? Pues esta canción se basa en el hecho de que somos salvos por gracia, no por obras. Es algo que nosotros necesitamos recordarnos de eso cada día. Necesitamos compartirlo, agradecerlo, el hecho que Dios nos ha escogido como hemos cantado en esta canción previa también. Y hay que cantar de su gracia. A mí me gusta cantar de su gracia, así por eso quiero escoger esta canción. Amén. Gracias, hermana. Entonces vamos a ponerla en pantalla la canción 49 si tienen cancionero y prefieren usar su cancionero, pero la canción 49, Sublime Gracia. Sublime gracia del Señor y un infeliz salvo. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos vi, brillando este cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Sublime gracia del Señor y un infeliz salvo.
gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando Él me transformó. En los peligros o aflicción que yo he tenido aquí, su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Y cuando en Sion por siglos brillando esté cual sol, yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Sublime gracia del Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy miro yo, perdido y Él me halló. Muchas gracias, hermana, por la lección. Ciertamente vivimos bajo una gracia asombrosa, sublime. Me gustaría orar, por favor. Padre, gracias por revelarnos tu gracia, que nos basta esa revelación de gracia por medio de la salvación por Jesucristo. Y Padre, pido que en este tiempo podemos ver que lo que revelas es lo suficiente para honrar a tu voluntad y lo demás tú vas a hacer cumplir. Padre, aunque estamos en aflicción como acabamos de cantar, tú nos llevas a conocer tu propósito. Si tan solamente nos rendimos ante lo que nos mandas a hacer, que es simplemente arrepentirnos y vivir. Y pido, Padre, que en este tiempo tú puedas hablar por medio de este mensaje, por medio de tu palabra, para confrontar a tu iglesia, pero consolar a tu iglesia, Padre, conforme al corazón de cada uno, y que tú puedes obrar por medio del Espíritu Santo en este tiempo y seguir revelándonos la grandeza de tu gracia. Gracias, Padre, y pido esto en tu nombre santo. Amén. Bueno, hoy día vamos a seguir en nuestro estudio de Hechos. Vamos a seguir en Hechos capítulo 15, aunque tengo que admitir que vamos a estar saltando un poquito aún dentro del mismo capítulo que hemos leído la última semana, porque acuérdense, estamos cogiendo una panorama de Hechos. Y más que todo, quiero aplicar las lecciones de la primera iglesia en Hechos a lo que estamos viviendo hoy en día. Y bueno, me gustaría honestamente tener esto. No sé si han visto Star Wars, pero al inicio de cada película, para evitar tener que hacer una película más de explicación,
siempre repasan como un párrafo, ¿no? Explicando lo que ha sucedido antes. Mira, esto ha sucedido y ahora estamos en este punto. Y de ahí nos reunimos, o nos juntamos, mejor dicho, a la historia. Eso es un poco de lo que vamos a hacer hoy. No les voy a hacer leer nada así en pantalla como en Star Wars, pero la última semana lo que habíamos visto es que se levantó una mala enseñanza entre la iglesia, hecho por judíos convertidos, que decían, mira, aunque son cristianos, tienen que ser circuncidados. Y eso lleva a la iglesia a tener su primer concilio en la historia. Un concilio es asamblea de todos los líderes de la iglesia en ese entonces, y ellos llegan a un acuerdo de cómo expresar y enseñar ciertas doctrinas o enseñanzas de la iglesia. Lo más ejemplar es el credo, por ejemplo, ¿no?, de los apóstoles, que salió del concilio de Nicea en el año 325, fue modificado en el año 451, y eso fue para aclarar una enseñanza que estaba saliendo en la iglesia en ese entonces, e igual aquí. Pero ellos llegan a la conclusión de tres cosas. Mira, no vamos a pedir circuncisión. O sea, lo que ellos no dicen en este concilio es lo que grita en realidad. El silencio de este concilio grita en Hechos 15, pero ellos dicen al final que deben abstenerse los creyentes de unas tres cosas, podríamos decir, realmente dos cosas. Cosas sacrificadas a los ídolos, o sea que no comen carne sacrificada a los ídolos, porque en ese entonces sacrifican los paganos un animal, pero de ahí, ¿qué van a hacer con la carne? ¿Dejarlo pudrir? No. Lo llevaron al mercado y lo vendieron y dijeron, los judíos no permitían eso. Entonces dijeron, ¿sabes qué? Para evitar discusión sobre ese asunto, vamos a evitar eso. De lo estrangulado y de sangre, de lo estrangulado y de fornicación. O sea, no podrían comer sangre ni nada que fue estrangulado para matarlo, y de fornicación. Ahora, aquí tal vez estás diciendo, entonces, Mateo, ¿por qué tú estás muy feliz comer tu morcilla, tu sangrecita criolla? Sí, aquí dice que no debemos comer de sangre. Bueno, cuando llevamos, y por eso es importante cuando hacemos un estudio, llevar todo el contexto de toda la Biblia, vemos que la actitud de eso fue en ese momento cuando la iglesia, aún por el momento, era principalmente judío. Recién estaba ingresando no judíos. Y ellos están diciendo, mira, esto es un ajuste para los judíos. Es un ajuste decir que los nuevos creyentes no tienen que ser circuncidados. Entonces, de prudencia, para no crear división de cosas no que son éticamente neutra, ¿ok? Vamos a aconsejar esto por este momento, pero vemos con las cartas de Pablo, varias de sus cartas, que esa actitud va cambiando con el crecimiento de la iglesia y la madurez de la iglesia. Pero notas que la actitud hacia la fornicación no, eso nunca cambia en las cartas de Pablo. Entonces ellos mandan una carta a todas las iglesias con este anuncio. Mira, esto es lo que aconsejamos, eso es lo que pedimos de que se abstengan. Y Pablo y Bernabé son los dos quienes están tocando llevar esa carta a Antioquía, donde habían estado ministrando por unos 2 años. Y solo para repasar en nuestro escrito corrido de Star Wars, aquí vemos cómo era el primer viaje de Pablo. ¿Okay? Pablo, ya hablamos de que fue perseguido aquí por Asia, por Listra, y de ahí llega a Jerusalén por ese concilio, pero vuelve a Antioquía aquí en el norte, ¿ya?
Y ahí es donde entregan la carta y los gentiles, los no judíos, celebran porque no tienen la carga de tener que hacer nada, de realmente ser salvos. Solo un pecado que ellos resaltan, deben evitar este pecado, y una cosa de consejo, de prudencia para mantener una iglesia aún recién creciendo, para mantener la iglesia unida. Pero después de llevar esta carta, ellos están ahí en Antioquía y vemos que Pablo y Bernabé deciden ir de nuevo de misión. Y eso es donde vamos a encontrar ahora nuestra historia hoy. Vamos a leer desde Hechos capítulo 15, versículo 35. Entonces, si me pueden acompañar ahí, vamos a leer la escritura. Dice, mas Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía, enseñando y predicando con muchos otros la palabra del Señor. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos y visitemos a los hermanos en todas las ciudades donde hemos proclamado la palabra del Señor para ver cómo están. Bernabé quería llevar también con ellos a Juan, llamado Marcos, pero Pablo consideraba que no debían llevar consigo a quien los había desertado en Panfilia y no los había acompañado en la obra. Ahora voy a detenerme ahí solo para dar un poco de trasfondo, que en Hechos capítulo 13, cuando Pablo estuvo justo en su primer viaje misionera con Bernabé, con Juan Marcos, Marcos, de repente, la Biblia no nos explica por qué, pero él vuelve a Jerusalén. Y ellos estaban ya bastante lejos de Jerusalén. La Biblia no nos explica nada por qué, ¿ok? Pero aquí vemos que Pablo dijo que, ya nos falló una vez, entonces no va a volver a viajar con nosotros, pero Bernabé dice que debe quedar con nosotros. Pero eso vamos a explorar aún más en un rato. Seguimos en versículo 39. Dice, se produjo un desacuerdo tan grande que se separaron el uno del otro y Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre. Mas Pablo escogió a Silas y partió, siendo encomendado por los hermanos a la gracia del Señor, y viajaba por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Ahora, aquí es lo leemos, tal vez pensamos, bueno, han tenido un desacuerdo y ya, punto. No, quiero que pienses realmente qué han sufrido Bernabé y Pablo juntos. Ellos han viajado, ¿ok? No es como hoy en día nosotros viajar en un carro a Arequipa. Viajar era algo realmente sumamente peligroso. Ellos han viajado juntos, han sido perseguidos juntos. Pablo casi fue matado por apedramiento con Bernabé. Ellos habían discipulado y trabajado juntos en Antioquía 2 años enseñando a la iglesia. Yo creo que es seguro, o sea, yo creo que podríamos confiar en decir que Pablo y Bernabé probablemente eran mejores amigos, eran los amigos más confiados entre ellos. Y aquí tienen un desacuerdo que en realidad en el griego la palabra por un desacuerdo es una palabra de donde viene nuestra palabra polémica. Era algo tan polémico que la palabra en griego literalmente significa que fue algo explosivo. Las cosas estallaron entre Pablo y Bernabé. No fue un desacuerdo de, bueno, estamos de acuerdo. Se opusieron y las cosas terminaron muy mal, muy mal. Y no me imagino, cuando estaba leyendo este pasaje, me puse a pensar cómo habría sentido Pablo, tanto como Bernabé y aún más Marcos, por ver esta amistad, todo lo que habían sufrido, todo lo que habían vivido juntos, explotar
y aparentemente terminar en este momento. Yo creo que habría sido muy desanimador. Yo creo que Pablo habría sentido que estoy haciendo lo correcto. Bernabé también. Marcos, tal vez la culpa de que yo he destruido la primera iglesia, ¿no? Y yo creo que honestamente probablemente salieron de ahí desanimados, porque ellos probablemente vieron este episodio como un fracaso, una gran decepción. Y eso nos lleva a hablar de lo que vamos a hablar hoy. Lo que vamos a estudiar es que cuando enfrentamos la frustración, cuando enfrentamos el fracaso, cuando enfrentamos algo que parece el contrario de nuestros planes, que pensamos que es el plan de Dios, ¿qué hacemos? ¿Y cómo conocemos, aún en el fracaso, la voluntad de Dios? ¿Cómo podemos conocer su plan cuando parece que todo el plan que tenemos está quedando estallado? Bueno, me gustaría explorar entonces hoy la voluntad de Dios. Y cuando hablamos de su voluntad, hay cosas que tenemos que separar un poco, aunque tengo que admitir que dividir así no es una división real, es un poco con truco. Pero realmente pensamos generalmente de la voluntad de Dios nosotros en tres maneras. Pensamos en su voluntad. ¿Qué es la voluntad de Dios? Pero también hablamos de su plan, que es el plan de Dios. Y de ahí hablamos de nuestro llamado. Y esas cosas en realidad son distinciones sin diferencia. Lo que realmente tenemos que observar es que tenemos que ver la voluntad de Dios como una sola cosa, pero con tres aspectos. Yo quiero hablar de los tres aspectos de la voluntad de Dios. Porque muchas veces nos viene la pregunta, ¿no? El coronavirus, ¿es la voluntad de Dios? Bueno, depende de qué aspecto de su voluntad estás hablando, ¿no? Porque Dios no va a causar maldad en las personas, pero no podemos decir que algo sucede fuera de la voluntad de Dios en realidad, porque eso es decir que está fuera de su control. Entonces, ¿cómo llegamos a entender que pecado puede suceder? Es algo que Él no quiere, pero permite. Entonces, hablamos de estas tres cosas. Por favor, les animo que puedan anotar esto. Hablamos primero de la voluntad de su disposición. La voluntad de su disposición, es decir, la actitud de Dios. Y vemos un ejemplo de su actitud en Ezequiel. Si me pueden acompañar a Ezequiel, capítulo 18. Ezequiel está en el Antiguo Testamento. Capítulo 18. En versículo 32, aquí vemos la actitud de Dios, la disposición de Dios. Casi diría, aunque quiero cuidar con esto, el deseo de Dios, entre comillas. En versículo 32 dice, pues yo no me complazco en la muerte de nadie, declara el Señor Dios, arrepentíos y vivid. Ahora, sabemos que hay personas quienes van a rechazar a Jesús y van a ser mandados al infierno eternamente. Pero eso no es lo que anhela Dios, no es su actitud. Su actitud, su disposición no es mandar al infierno, aunque sí es cumplir justicia. Entonces, el primer aspecto de su voluntad de que hablamos es su actitud, su disposición. El segundo aspecto de su voluntad, cuando hablamos de la voluntad de Dios, es su voluntad preceptiva. Su voluntad preceptiva es su voluntad que nos hace claro, que es blanco y negro.
no matarás, no codiciarás, no cometerás adulterio, arrepentíos y vivid, ¿no? Los mandamientos de Dios, ¿no? Por eso, cuando leemos los salmos, habla el salmista siempre habla de querer conocer los preceptos de Dios, los estatutos de Dios, los mandamientos de Dios, su palabra. Y eso vemos en Deuteronomio, capítulo 6. Deuteronomio es el 5º libro de la Biblia. Okay. Antes de Jueces, después de Números. Deuteronomio, capítulo 6. Leemos desde versículo 4. Dice, escucha, oh Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Aquí encontramos voluntad preceptiva, es decir, un mandamiento blanco y negro de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y diligentemente las enseñarás a tus hijos. Hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Ok. Entonces, eso es bastante fácil de entender, ¿no? La actitud de Dios es fácil de entender. La voluntad preceptiva es fácil de entender. Haz esto, sí, no hagas esto. Pero el tercer aspecto es donde muchas veces encontramos nuestra confusión. Que, acuérdense, todo esto sirve un mismo voluntad, pero son 3 facetas, son 3 aspectos. Y el último es su voluntad soberana. Su voluntad soberana. También los teólogos llaman esto su voluntad decretiva. O, para hacerlo más sencillo, podemos llamar esto su plan, el plan de Dios. ¿Qué es? Que permite que sucede, que no sale bajo su control. Tampoco lo manda a cumplir, porque sabemos, Dios no es autor de mal, Dios no es autor de pecado. Pero cuando Él permite el pecado, Él permite maldad para traer el cumplimiento de su voluntad preceptiva, tanto como su actitud, su voluntad de disposición. ¿Qué es un ejemplo de esto? Bueno, lo más obvio es la misma muerte de Jesús. Vamos a Hechos capítulo 3. Volvemos a Hechos. Hechos capítulo 3. En Hechos capítulo 3, en versículos 17 y 18, leemos esto. Y ahora, hermanos, yo sé que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros gobernantes. Está hablando a los judíos, quienes eran responsables de matar a Jesús. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Jesucristo debería padecer. Ok. Dios no causa que nadie peque. Dios no manda pecado. Entonces no mandó a nadie matar a Jesús. Pero Dios ¿qué dice? Había anunciado de antemano por boca de todos los profetas que Jesucristo debería padecer. ¿Cómo explicamos esto? Esto explicamos por ponerlo debajo de su voluntad soberana, su plan, lo que Dios permite para llevar a cabo su misión. Okay, entonces hay esas 3 cosas. Su voluntad de disposición, o sea, la actitud de Dios, que es que nadie peque, ¿no? Que todos sean salvos. Su voluntad preceptiva, que es lo que manda explícitamente, y su voluntad soberana, que es que permite, que Él sí tiene control, pero que permite
para llevar a cabo su misión de justicia, de gloria, de salvación. Ahora, tal vez eso aún te levanta la pregunta, ok, pero cuando yo estoy en un tiempo difícil, siempre mi pregunta no es qué es la voluntad de Dios en general, sino qué es su plan por mi vida. No puedo decirles las veces que alguien, un joven típicamente, me pregunta, ¿qué es el plan de Dios por mi vida? Y bueno, en eso tengo una muy mala noticia porque la Biblia dice muy claramente que no es para ti saber su plan, su voluntad soberana por tu vida. Vamos a Deuteronomio, capítulo 29. Deuteronomio, volvemos ahí. Capítulo 29. Tú estás diciendo, pero Mateo, ¿cómo es que Dios no nos revela su plan? Bueno, acuérdense, ¿qué es su plan? Es lo que permite. ¿Ok? Quiero que empiecen a tener eso en mente. ¿Ok? En Deuteronomio, capítulo 29, esto debe ser fácil acordarse porque es capítulo 29, versículo 29, dice, las cosas secretas pertenecen al Señor nuestro Dios, mas las cosas reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre, a fin de que guardemos todas las palabras de esta ley. Mira, cuando tú dices que tú quieres conocer el plan de Dios, no creo que realmente quieres conocer el plan de Dios. Porque el plan de Dios puede ser que en 10 años tú te enfermas y mueres. Honestamente, yo no quiero, por lo menos, no quiero saber cuándo voy a morir. No quiero saber lo que voy a sufrir en el futuro. Mira, ya me basta sufrir lo que tengo que sufrir hoy día. ¿Ya? Preocuparme de lo que viene en 20 años, no quiero saber. Y ese plan, lo que va a permitir Dios que me sucede, es para Dios saber, no para mí saber. Pero lo que sí puedo saber son las cosas reveladas, que es la actitud de Dios y su voluntad preceptiva, lo que me manda a hacer. Y eso es lo que debemos anhelar, más que conocer su plan, más que conocer qué va a suceder, si va a haber otra ola de coronavirus o no, si me voy a enfermar o no, si voy a perder mi trabajo o no. Lo que yo debo querer saber, conocer más bien, es su voluntad preceptiva, lo que me manda a hacer. Y hay muchas cosas que ya sabemos, no tenemos que tener todas las respuestas, porque nos da lo suficiente. Mira lo que ya sabemos, lo que ya la Biblia nos explica del plan de Dios, de su voluntad. Primero, ya lo acabamos de leer en Ezequiel, es que nos arrepentamos y vivamos. Que confesamos nuestro pecado. La segunda cosa, que anótalo, no tenemos tiempo para buscarlo, pero anótalo nomás. Que Dios quiere nuestra santificación. Es decir, que quiere que seamos hechos santos como Cristo es santo. En 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Eso es bastante blanco y negro. ¿Qué es la voluntad de Dios para mi vida? Tu santificación. Eso es lo que digo a cada joven que me pregunta. ¿Qué dice aquí? Palabra por palabra. La voluntad de Dios es vuestra santificación. No, pero ¿qué es su plan por mi vida? Tu santificación. ¿Pero cómo? ¿Okay? Bueno, por arrepentirte y vivir. Y obedecer a lo que Él manda, su voluntad, que Él explícitamente dice.
La tercera cosa que sabemos, sí o sí, de su voluntad es que debemos hacer discípulos. Jesús nos manda en Lucas que proclamamos el perdón de los pecados por medio de Cristo Jesús. En Mateo, y de hacer discípulos de todas las naciones. En Hechos, ¿no? Y honestamente, si cumplimos esas tres cosas, si siempre estamos arrepintiéndonos, confesando nuestro pecado, si estamos viviendo bajo el mandato de la palabra para que seamos santificados, y si estamos replicando eso por medio de discipular a otras personas, mira, tengo una buena noticia ahora. Jamás vas a estar fuera de la voluntad de Dios. Si tú haces esas tres cosas, siempre vas a estar cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, cuando la gente quiere saber el plan de Dios por su vida, la voluntad de su vida, en realidad no están buscando la voluntad de Dios. No están buscando el plan de Dios. Lo que quieren saber, y eso es la cosa que tenemos que levemente distinguir, aunque claro que sí tiene que ver, es ellos quieren saber su vocación. ¿Qué es su llamado? La palabra vocación viene del latín, de que sacamos nuestra palabra vocal, voz, ¿ya? Invocar, que es llamar. Vocación no significa trabajo, significa llamado. Y cuando típicamente los jóvenes, o tal vez los mayores, preguntan esta pregunta, lo que quieren saber es qué es mi llamado, qué es mi papel dentro del plan que no voy a saber, ¿no? Pero qué es mi papel, que sí puedo saber. ¿Qué es mi papel en toda esta misión de Dios? Bueno, primero, lo que tenemos que hacer es estar honrando esas tres otras cosas. Tenemos que honrar la voluntad ya revelada, que si tú quieres conocer eso, está aquí en la Biblia. Pero de ahí, cuando nos dificulta, es cómo discernimos entre bienes, dos cosas buenas, ¿no? Aquí con Pablo y Bernabé, yo no creo honestamente que ninguno estuvo pecando. Bueno, yo creo que tal vez en su discusión sí pecaron, porque dice que explotaron la situación entre ellos, pero yo creo que la actitud de Pablo de guardar celosamente la misión fue correcta. También yo creo que la actitud de Bernabé en mostrar misericordia fue correcta. Aquí estamos hablando de dos bienes, dos cosas buenas, pero ¿cómo discernimos qué es lo mejor? ¿No? Yo no creo que habrían estado fuera de la voluntad de Dios llevar Marcos con ellos. Y en dividirse no creo que estaban fuera de la voluntad de Dios. Okay. Tal vez en su discusión sí, pero en dividirse no. Si hubieran llegado a ese acuerdo, mira, estamos de desacuerdo, pero podemos dividirnos así. Habría estado bien y estuvo bien, ¿no? Muchas veces, para discernir entre dos opciones buenas, que las dos opciones sí van a estar cumpliendo eso de arrepentirme y vivir, ser santificado y hacer discípulos, son las circunstancias que nos deciden entre dos cosas, como acá. Del 80% que conocemos, eso es un número inventado por mí, ¿ok? Por el 80% que sí ya sabemos, falta 20% para discernir entre dos cosas buenas que podemos buscar por consejo. Por eso debemos estar haciendo un discipulado también, ¿no? Por la palabra y oración y circunstancia. Muchas veces simplemente son las circunstancias. Aquí tenemos un ejemplo perfecto de eso. Hay una discusión sobre Marcos. Marcos, ¿quién les había abandonado? Y ni sabemos por qué. No sabemos si él se puso mal de salud.
si recibió una carta diciendo, Marcos, tienes que volver porque alguien está mal. No sabemos si fue por cobardía. Muchos comentaristas opinan. Es interesante leer sus perspectivas en eso, pero en última instancia no sabemos. Solo sabemos que Pablo guardaba celosamente a la misión. Y Bernabé, esto sí es un detallazo, ¿okay? Bernabé quería perdonar y mostrar misericordia a su pariente. Porque el griego nos revela que Marcos tal vez era un primo, tal vez era un sobrino, no es claro, pero sí deja claro que es un pariente de Bernabé. Y Bernabé quiere extender misericordia. No sabemos qué hizo. Pero Pablo estuvo enfocado en la misión y Bernabé en rehabilitar y restaurar a este joven. Y esto causa una explosión. Pero Dios utiliza este episodio a pesar de lo feo, a pesar del aparente fracaso, a pesar del aparente división, y a pesar que tal vez Bernabé y Pablo y Marcos habrían sentido desalentados, habrían sentido que ya fue la cosa. ¿Cuán débil va a ser la iglesia ahora? Yo no les puedo contar las veces que en Zona Segura, que solo tenemos 5 años de estar reuniéndonos realmente en casas, que somos una iglesia relativamente joven. No les puedo contar la cantidad de veces que hemos puesto nuestra esperanza en un líder, nos ha fallado. Y pensamos, ¿dónde vamos ahora? Pero siempre Dios produce más fruto por medio de eso. Y es interesante aquí que ellos dividen sus caminos. Bernabé igual se somete a la voluntad de Dios. ¿De qué? A arrepentirse, proclamar el arrepentimiento, velar por la santificación de los demás y hacer discípulos. Simplemente va a Chipre. Y Pablo va a Asia o Turquía hoy en día. Y los dos van a sus tierras natales. Pero es interesante que este episodio dobla la misión, no divide la misión. Más bien hace la iglesia crecer más rápidamente. Y en última instancia, Marcos habría sido lo más desalentado porque fracasó en el primer viaje. Aquí él piensa tal vez que es culpable de 2 mejores amigos dividiéndose. E igual va a Chipre solo un tiempo antes de volverse a casa. Y aquí es importante, y es un detalle que vamos a seguir explorando en la siguiente semana, pero las frustraciones de obedecer la voluntad de Dios muchas veces es lo que nos dirige hacia la otra cosa buena. Cuando estamos sometiéndonos a su voluntad, es chocar una pared en el camino que nos dice, ok, esto sí iba a ser obedecer a Dios, pero obviamente no es donde mi llamado está. Y vemos en Marcos que su llamado no fueron las misiones. Entonces Marcos vuelve a casa. Pero allí encuentra realmente su llamado. Y él se siente probablemente frustradísimo. Yo quiero servir a Dios, pero cada vez que intento fracaso. Y Dios dice, está bien Marcos, quiero que escribes algo para mí. Y hoy en día, 2000 años después, Marcos es quien sigue discipulando a los creyentes por medio del Evangelio de Marcos. El llamado de Marcos no fue ser misionero, fue ser cronista.
para escribir sobre la vida de Jesús. Entonces, ¿cómo podemos conocer la voluntad de Dios? Bueno, primero tenemos que obedecer su voluntad que ya está revelada en la palabra. Tenemos que arrepentirnos de nuestro pecado. Tenemos que someternos a la palabra por nuestra santificación. Tenemos que hacer discípulos. Pero cuando estamos obedeciendo eso, igual vamos a fracasar, vamos a fallar, vamos a frustrarnos. Pero eso no significa que somos fracasos. Porque si tú estás obedeciendo la voluntad revelada de Dios, nunca estás fuera de su voluntad. Solo a veces Dios te va a redirigir. Y muchos de nosotros estamos en un tiempo de aparente fracaso. Tal vez han perdido su trabajo. Ha terminado el ingreso. Puede ser que sientes que has perdido identidad porque no estás pudiendo practicar tu chamba. Pero te animo que si tú ya estás viviendo abiertamente, o sea, sin pecado escondido, ¿no? Porque ¿qué es? Arrepentirse y vivir. Si estás confesando tu pecado, si estás velando por tu santificación y por los demás, y tú estás siendo discipulado, creciendo en la fe y también discipulando a los demás, tranquilo. Pablo, Bernabé, el mismo escritor del Evangelio de Marcos, también enfrentaron aparente fracaso. Pero mira cómo Dios redime esto después. Vamos a 2 de Timoteo. Cuando Pablo escribe esta carta a Timoteo, Pablo está en la cárcel, está sufriendo, está acercándose al fin de su vida. Todos le han abandonado, menos pocos. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Pablo dice, solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráelo contigo, porque me es útil para el ministerio. Pero a Tíquico lo envía a Éfeso. O sea, él manda a otro sitio, pero dice, tráeme Marcos, me es útil. Y no me imagino cuán dulces habrían sido esas palabras para Marcos años después de haber sido esencialmente negado por Pablo. Mira, este no es para misión. Y Pablo, a fin de cuentas, tuvo razón, ¿no? Porque encontró en Chipre también, pucha, esto no es para mí. Pero sí Pablo ve que Dios utilizó esos fracasos, aparentes fracasos, para redirigir a Marcos a su llamado. Mira, el plan de Dios no necesariamente vamos a saber, pero sí podemos saber lo que manda, que tenemos que arrepentirnos, obedecer y discipular. Y si estamos honrando lo que sí podemos saber en blanco y negro, podemos descansar que cualquier circunstancia nos va a llevar a conocer nuestro propósito en su misión. Okay. Vamos a orar. Padre, gracias por alentarnos que no tenemos que temer el fracaso. Lo que tenemos que temer es desobedecer a tu palabra. Si no estamos confesando nuestro pecado abiertamente, si no estamos obedeciendo lo que Jesús nos manda hacer, si no estamos
sometiéndonos a la palabra por nuestra santificación, si no estamos haciendo discípulos, si no estamos predicando el evangelio, eso es cuando debemos temer. Pero en cuanto que estamos haciendo eso, aun cuando un líder nos niega, aun cuando claramente alguien sabio en la fe dice, tú no eres para esto, no es para nuestro desaliento. En cuanto estamos obedeciendo a tu palabra con un corazón de arrepentimiento y confesión, podemos descansar en paz, que sí o sí nos estás llevando a nuestro llamado, a nuestro papel en tu plan. No es para nosotros saber todos los detalles de tu plan, pero de repente tú nos habrías llevado a nuestro papel en aquello. Pido, Padre, que en la iglesia podemos someternos a tu palabra y confiar que tarde o temprano tú nos vas a llamar a donde tenemos que estar. Pero que no apuramos, que no dudemos, que simplemente confiamos que realmente tu palabra es lo que nos llevará a donde tenemos que estar. Y mientras, ayúdanos, Padre, a someternos a ella. Gracias, Padre, por tu palabra, por alentarnos que hasta los apóstoles tenían desacuerdos, tenían supuestos fracasos, pero vimos como ellos realmente vieron la gloria de Dios a largo plazo en eso. Gracias. Amén. Bueno, me gustaría pedir que si alguien tenga alguna pregunta, alguna duda, un comentario, por favor, con toda confianza, se lo puede hacer. Solo abres un micrófono, pueden hacerlo. Una queja. Si no tienen preguntas sobre la voluntad de Dios, pucha, entonces eso significa que los he dejado tan confundidos que ya están fregados, o que realmente el Espíritu me empoderó de una manera sobrenatural hoy. Porque eso es la pregunta principal típicamente de la gente. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cómo es que permite esto y no esto? Okay. Bueno, si no, entonces durante la semana, igual si tengan alguna duda, alguna pregunta, si tú estás dudando incluso de tu llamado dentro de la voluntad de Dios, ¿qué es mi vocación? Que puede ser que es panadero. Si Dios te ha dado ese don, ese talento, entonces te va a llamar allí para hacer esas cosas que sí sabemos, ¿no? De llevar a la gente al arrepentimiento, de velar por su santificación y discipular, ¿no? Llamado no solamente significa ser pastor, ser misionero, ser cronista como Marcos, sino donde Dios te pone es tu llamado para cumplir lo mandado en la Escritura por todo creyente, ¿no? Okay. Bueno, entonces me gustaría cantar de la belleza del plan de Dios, de su voluntad soberana, y cómo todo se lleva junto para obrar su misión, por cantar en nuestro cancionero la canción 54. La Biblia describe este plan o la voluntad de Dios. La voluntad
como un gran misterio. En griego, un misterio es algo revelado, algo que antes era escondido, pero ahora es revelado. Y ese misterio para nosotros es el Evangelio. Es que nos arrepintamos y vivamos. Entonces me encantaría cantar de esa verdad. Vamos a compartir en la pantalla entonces esa canción para que podamos cantar juntos en nuestros hogares. Contemplad el gran misterio, la venida del Señor, el objeto de dolores santos, vino por el pecador. Tenebroso el ser humano, luz de vida llegó aquí. Se hizo carne por mi rescate, de su trono bajó por mí. Contemplad el gran misterio, sin pecado el Salvador, en su vida y sufrimiento, sin tacha, perfecto. Contemplad el nuevo Adán que salva de la maldición. Cristo justo cumplimiento de la ley, el don de Dios. Contemplad el gran misterio, fue colgado Jesús Señor, en lugar de pecadores, el Cordero vencedor. Es la paga redentora, plan perfecto del Padre. Dar derecho de ser hijos, rica gracia abundante. Contemplad el gran misterio, fue herido el calcañar. Sin embargo, no vencido, aleluya, resucitó. Qué presagio de perfección, esperanza sin quebrar. Ese Cristo resucitado, y seré yo a su llegar. Qué presagio de perfección, esperanza sin quebrar. Es el Cristo resucitado, y seré yo a su llegar. Amén. Amén. Bueno, una de las cosas en que
estamos llamados a hacer es dar a la iglesia con toda nuestra fuerza, cuando hemos sido hecho parte del pueblo de Dios. No solamente económicamente, sino con todo nuestro corazón. Pero una de las formas más fáciles, más rápidos en que podemos expresar nuestro agradecimiento por la obra de Cristo en la cruz es por medio de nuestro dar económico. Y aunque estamos en un tiempo de dificultad, un tiempo de escasez, realmente ha sido asombroso ver la respuesta de la iglesia en este tiempo, que me anima ver cómo la iglesia ha sido, me ha hecho recordar de los macedonios. Que bueno, la siguiente semana vamos a estar hablando mucho más de ellos mismos, pero es increíble ver cómo en realidad en este tiempo de pandemia parece que el dar ha crecido. Y yo creo que Dios está obrando de una forma tan sublime en este tiempo que, bueno, no quiero hablar de más, no es mi lugar, pero incluso a pesar de la pandemia, los pastores estamos pudiendo considerar unos planes para la iglesia que habíamos pensado que la pandemia ciertamente iba a servir como una frustración, como algo que iba a causar que frenemos, pero más bien parece que va a ser la obra que nos hace, que nos empuje, más bien. Bueno, disculpa por hablar tan abstractamente, pero mi punto es que ha sido hermoso ver la iglesia responder a su llamado en eso. Y ver que la iglesia ha mostrado una actitud de agradecimiento ante la escasez, y decir: Dios, gracias por tu provisión, vamos a dar. Y vemos en 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7, que cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y mi desafío siempre al cristiano es: si tú no estás dando, ¿por qué tú no eres alegre? ¿Por qué no eres, por qué te falta el gozo de Cristo? ¿No? Ciertamente no estamos obligados, pero si realmente gozamos de Cristo, debemos anhelar, responder. Y con la plata es la forma más rápida de hacerlo, ¿no? Levantar un discípulo demora años, dar demora 10 segundos. Y realmente la iglesia ha mostrado que está gozando de la provisión de Cristo, aún en escasez. Y te animo que si eso también está en tu corazón, responder ante ese gozo, esa alegría, puedan hacerlo por medio de contactarse con Vale, y Vale te puede indicar cómo puedes hacer tu dar en este tiempo de distanciamiento. Y me gustaría orar por la iglesia que sigue con un corazón de gozo, un corazón de alegría en este tiempo, y que no carece de eso aun si estamos en dificultad. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra tan alentadora, que puedes llamarnos la atención por cuestionarte en tiempos de dificultad, cuando realmente puede ser que tú nos estás llevando más cerca
a tu propósito y a tu misión, más cerca a tu voluntad, a conocer las cosas secretas poco a poco, sin darnos cuenta. Y Padre, pido que nos perdones si hemos estado viendo las frustraciones como algo de desánimo en vez de algo de dirección. Pido, Padre, que podamos someternos a la palabra para que podamos confiar que las circunstancias no son para disciplina, no son para exponer nuestro pecado, sino para que podamos confiar que sí o sí nos estás llevando a tu propósito por medio de aquellas dificultades. Y Padre, pido que en este tiempo que sigues dirigiendo a la iglesia en este tiempo, que a nivel mundial has hecho que la iglesia ha tenido que reconsiderar qué realmente es iglesia, qué es congregar los santos, qué es la misión de la iglesia, qué es la actitud de la iglesia. Padre, pido que como nuestra congregación, por lo menos que nosotros estemos siendo sumisos a tu dirección en eso. Pido, Padre, que tú sigues mostrándonos tu voluntad en ir, en ser una iglesia con un corazón de mandar misioneros. Padre, tú estás proveyendo en este tiempo y eso nos está mostrando tu voluntad más y más claramente. Que pandemia o no, podemos honrar tu mandato como iglesia. Pido, Padre, que nos sigues equipando por eso. Y Padre, que podemos aprovechar estos tiempos aún de incertidumbre para gozar que por tanto que estamos abiertamente confesando nuestro pecado y siendo santificados, que podemos confiar que estamos simplemente en el camino hacia tu voluntad. Gracias, Padre, y pido que ores esa voluntad en cada uno de nosotros, que nuestro corazón anhelaría tu actitud de no ver a nadie morir, que tendríamos un corazón de someternos a tu voluntad preceptiva y que confiaríamos en tu voluntad soberana. Gracias. Y pido esto en tu nombre santo. Amén. Okay.